Estas dos preciosas criaturas que tuvieron la osadía de arrancarme toda esta biografía y quedó ahí. Yo al principio no me lo creía, ya se los he dicho. Yo decía, bueno, esto va a ser, bueno. Esto de que estoy siempre emperifollada es verdad. Voy a recordarla a una figura muy legendaria del peronismo, Juanita Larrauri. Juanita Larrauri, a quien yo conocí, se imaginan aquellos idus. Y Juanita, cuando yo la conocí, que además obviamente pertenecía a un segmento del peronismo que no estaba tan convulsionado por la urgencia, que había hecho su resistencia, pero que la sazón no era de su horizonte seguir convulsionando radicalmente las cosas. Pero Juanita había estado detenida, la detuvieron en el 55 y la tuvieron varios meses presas, y eso es lo que quiero contar. Cuando yo la conocí, vestía toda, era alta, muy alta, y estaba toda fundada en una especie de chaqueta de cuero que llegaba hasta los pies color verde, rutilante si lo hay. Y nunca me pareció todo un espectáculo ella, sobre todo porque le había leído una entrevista, ahí viene la historia, esto de estar emperifollado por las dudas, es que ella contaba que cuando había estado detenida, le venían a decir de vez en cuando, una noche, mañana te fusilamos. Y entonces, así saben cómo son de macabras esas fórmulas, ¿no? Entonces Juanita, ¿qué hacía? A la mañana siguiente podía dormir más o menos hasta que se acostumbró de que eso no iba a venir nunca, porque le decía después. Y decía, y yo me levantaba y me hacía todo el maquillaje, me pintaba los labios y ahí que me vinieran a buscar. Bueno, más o menos, digo, cambiando lo que tiene que ser cambiado, puede ser esa gestualidad necesaria para, pero bueno, no está mal que se recuerde que a mí me es difícil todavía andar así pantufleando, aunque a esta edad en que he llegado, son 84 años, entonces evidentemente estoy un poco menos armonizada a la mañana, no se crean, así que no me agarren intempestivamente porque va a ser una frustración colosal. Bueno, agradezco muchísimo a Sutepa, donde están obviamente la vieja tradición del compañerismo, a Fernanda Hernán por haber hecho este acontecimiento que vuelve a marcar la apología en sintonía, como he dicho, narcisística. Pero bueno, he vivido mucho, sí, y felizmente, y no dejo de sorprenderme que el rey de la vida te pone frente a encrucijadas que obviamente deben ser pensadas dado nuestra existencia Homo sapiens sapiens. Pero les quiero decir que, por ejemplo, argumentativamente, y desde el punto de vista de la argumentación política existencial, me parece mentira que estemos soportando lo que estamos soportando en este momento, ¿no? Es una cuestión así, casi, ¿cómo decir? Es un tsunami inesperado, ¿no? Pero no vamos a hablar, no vamos a contagiarnos con escenarios y escenas tan procaces. Quiero decirles que, claro, que para mí el PAMI, yo en el 71 había hecho estaba mal casada, tenía 2 niñas chiquitas, estaba en tren de separarme cuando hubo una oferta al padre de las niñas de ir a Roca, una temporada pequeña, ahí fue que pude separarme. Esto duró de diciembre, llegamos ahí inicios de enero, inicios de enero. Y yo ya en mayo estaba separada y vuelvo a Buenos Aires con mis 2 niñas a la casita de mi vieja, que obviamente estaba muy tranquila, pero en fin, no digo que fuera tan inesperado, estaba en la expectativa, pero bueno, fue todo un sacudón, y encontrar obviamente la oportunidad laboral. En aquella época
mirándolo bien, estábamos obviamente en una circunstancia dictatorial, blanda, pero al final lo era, y la expectativa era muy difícil. Ahí quiero decirles algo. Yo había trabajado, mi último trabajo había estado en el PAMI y había tenido una suerte de asesoría en lo que era la Dirección de Educación Agrícola. Para irme a Roca se le había dejado un queridísimo amigo, a Pedrito Croch, que ya no vive lamentablemente, y cuando yo vuelvo, entonces he aquí, 71, que me dice yo, tenías que volver a ese lugar, Y yo le decía, error cometido, quiero decir, yo no estaba el PAMI todavía en mi vida, combinaba una tarea docente con la de la Dirección de Educación Agrícola, donde hacíamos trabajos sobre todo de investigación y demás. Y ahí entonces le digo, pero ¿cómo? Ni se te ocurra. Él quería devolverme el cargo que yo le había dejado a él, porque él en aquel momento tenía 3 niños y yo decía, mira qué solución, vas a resolver mi vida y te vas a quedar en intemperie. No. Ahí fue cuando Arnaldo Torrens, gran figura sobre la cual no es posible, no dejó nada escrito Arnaldo, nada escrito. Fue un sanitarista de primer orden, enorme, que había ido a Harvard una temporada, habían hecho un posgrado con su mujer, con Silvia Berman, que era mi prima, y habían vuelto, y él tenía sus relaciones tensionadas con alguna parte de la salud pública argentina un poco más pacata, más retractiva. Yo debo decir que la formación en general en salud pública en Argentina tenía que ver con administración de servicios de salud, ¿no? Muy diferente a lo que había en Brasil. En Brasil no era tanto la administración de los servicios, sino cuestiones más teoréticas que tenían que ver sobre todo con el sistema de salud, con sus nervaduras, con ciertos principios, etc. Con epistemología de la salud pública, en fin, todo eso. Perdón, esta dirección, ahí fue cuando Arnaldo un día me dice, tengo una noticia, Manrique va a inventar un sistema de atención ad hoc para la población de jubilados y pensionados. Y nos ha llamado a un grupo grande de sanitaristas de todos los colores, ¿no? Es decir, había ahí un grupo de sanitaristas, estaban los más radicalizados, por así decir, donde estaba Torrens y demás, y las gentes que habían venido y del grupo que era en realidad más asociado al grupo cristiano y de salud pública, que tenían inclusive una revista muy buena, etcétera, no importa. Lo cierto es que fue notable y había que hacer el PAMI, hacerlo crecer, eso sí que desde el pie, porque esa era la idea de Manrique, tener una... Inmediatamente me puso en autos de algo que para mí, yo de eso no sabía nada, y era porque vamos a hacer, me dijo, vamos a tratar de imponer el modelo inglés de atención. Nos hizo leer el modelo inglés de atención. Y ustedes saben que el modelo inglés, en realidad fue el gran modelo del laborismo, después de la guerra, para resolver los problemas de acceso a la salud pública. Y ahí se había inventado una cuestión muy interesante, por la cual la población se había dividido y tenía, en general la población inglesa y en cada ciudad, y se ponía un médico de referencia para atender a esa población en los procesos de salud y enfermedad, que quería decir, población que estaba afectada a esa atención, estuviera sana o estuviera enferma, con otros desarrollos sociales. Esto era el modelo inglés, ¿no? Que después está en crisis brutal, ustedes saben lo que fue el periodo thatcheriano, todas estas cuestiones son del precámbrico hoy día. Ha quedado alguna parte importante. El propio modelo inglés proponía que los médicos se formaran en unas residencias fuera de los lugares urbanos y que fueran a hacer experiencias en áreas rurales, en el área minera, obviamente
que hubiera un aprendizaje médico en áreas en donde las poblaciones efectivamente tenían mucho más exposición a riesgos, etcétera, etcétera. Todo esto fue fascinante, se imaginan, porque era parte del componente político fundamental. A la sazón ya yo militaba en Juventud Peronista, en esa época. De modo que se inició así el PAMI con un grupo de profesionales que no debíamos ser más de 25, por ahí, 25. Había sociólogos, había mucha gente de trabajo social, había abogados y había médicos, por supuesto, casi todos médicos, médicas pocas, alguna gente de enfermería muy poca, ese era el conjunto. Y así arrancó. Y también circunstancias que han sido contadas, hay varias bibliografías interesantes sobre el nacimiento del PAMI y cómo fue el desafío con la clase médica, porque obviamente este tipo de atención era muy innovador y hacía que las corporaciones médicas no les gustara nada. Pero cuando se hizo la primera leva de conscripción de los médicos, yo nunca me voy a olvidar la alegría que hubo en el grupo de Torrens y en fin de otros compañeros médicos cuando la inscripción, esa fue notable. Se habían conseguido, no recuerdo qué número, en la primera jornada de inscripción para ser profesional médico en el PAMI, lo mismo había pasado en la provincia de Buenos Aires, enorme. Bueno, y había que hacer, obviamente, la inscripción masiva de afiliación al PAMI, eran ejércitos afiliando. Entonces, en esos ejércitos afiliados fue que, evidentemente, vino a parar a trabajar al PAMI muchísimos compañeras y compañeros, obviamente. Muchísimos compañeros y compañeros, eran así, levas. Entonces, el PAMI tiene ese dato fundacional muy politizado de arranque, porque era una comunidad de interés político, casi, obviamente, de abundancia, como ustedes pueden imaginar, orientativa, peronista, pero también había gente del socialismo y también había gente marcada por... Pero yo creo que la columna vertebral era el peronismo en toda esa cantidad de gente que estaban ahí afiliando y afiliaban y afiliaban. Por eso la camiseta. Por eso la camiseta. Ahí entonces, pero habían pasado unos meses, nuestros contratos eran como los que están de moda ahora, enorme precariedad, 3 meses, ¿vieron ustedes? Todo vuelve, qué horror. Y 3 meses, era una precariedad enorme. Pero habían pasado como, yo diría, nosotros comenzamos en el 71, septiembre habrá sido, pasó todo ese 71, el 72 primeros meses y no aparecían las prestaciones. Mientras tanto, había una acumulación, porque se debe acordar, de recursos importantes, porque le estaban sacando la fuente a jubilados y pensionados. Así que los recursos estaban, pero todos muy bien custodiados sin que apareciera ni una prestación todavía. Bueno, así que nuestra politización alargada, como correspondía a la sensibilidad política de aquel momento, era pensar en los viejos y pensar en nosotros. Porque al final no les daban prestaciones a las personas mayores y a nosotros nos tenían en un grado, esa cosa es extraordinaria, ¿no? Esa sensibilidad común. ¿Y qué hicieron? Hicimos, ¿Qué hicieron? Hicimos un piquete en la calle. Empezamos temprano. Empezamos muy temprano, no digo que somos pioneras de los piquetes, No. pero organizamos rápidamente y ahí viene una historia muy simpática. A esas alturas habíamos pensado que había que, sindicalizarse. Lo que estaba más a mano, UPCN, y yo voy a hablar con mucho respeto, vinieron nuestros compañeros, se entusiasmaron mucho, esa masividad de gente que tenía el PAMI, y al mismo tiempo fue importante lo que ocurrió, porque cuando decidimos parar el PAMI, salir a la calle, cortamos Córdoba y Cerritos, ¿no? Eso fue lo que cortamos.
Por supuesto, las y los cabecillas, sí, éramos cabecillas, sabíamos y teníamos un entusiasmo enorme, etc. Un poco naif, porque la verdad que no pensábamos que tan repentinamente y bruscamente iba a venir la retaliación. Fuimos a la calle, éramos muchos cortando, y un lío bárbaro, enorme, se armó, se imaginan ustedes lo que era, y ahí nomás se terminó esa jornada gloriosa, y cuando yo llegué a mi casa ya tenía el telegrama de despido, tal como lo cuento. Llegué a mi casa y ya tenía el telegrama que decía que había... Bueno, éramos 18 las cabecillas, éramos 18. Y ahí entonces se trataba de una negociación dura, en que obviamente los compañeros de UPCN fueron un arbitraje enorme. Porque para hablar con Manrique, sobre todo con los segundos de Manrique, bueno, teníamos esa proto-representación. Y ahí venían, nos reuníamos prácticamente todos los días, no digo todos los días, pero los 18 cesanteados todos, ¿no? Nos reuníamos así 3 veces por semana para ver cómo venía la cosa. Y fue muy interesante lo que ocurrió, que no está contado en el libro, así que vale la pena. 18, de los cuales teníamos cabeza de familia. Yo era cabeza de familia, yo ya estaba separada, tenía... Entonces, a ver, ¿cómo estaba la situación existencial de cada quien? Y cuánta lonja había para aguantar la situación de despido. Fue muy notable lo que ocurrió. Pensábamos, bueno, una tenía estirpe, una estaba acostumbrada. Eso para mí, aunque tuviera que padecer el problema, digamos, era mi genética. Mi genética es esa. Listo. Entonces, y nunca me voy a olvidar de que había un compañero cuyo nombre no voy a dar, pero que después me visitó allá, que teníamos una cierta desconfianza telúrica. Este tipo siempre nos ocurre, ¿no? Que decimos, este tipo no sé, porque la cosa era, primero, admiten la entrada de solamente 6. Todos o ninguno. Ese era el punto. Todos o ninguno. Había que sostener esto. Segunda reunión, tercera reunión. 12. Todos o ninguno. Y llegamos así a un punto crítico en que actuaba la CIDE, como ustedes saben perfectamente, y había gente que estaba muy marcada por la CIDE. El caso de Arnaldo Torrens, por ejemplo. El caso de Arnaldo Torrens, el caso de Echeverri, el caso de algunos que había gente que era mayor y que además estaba muy señalada por la CIDE por todas las aventuras anteriores. Entonces, llegó un punto en que 15 menos 3. Los 3 que eran los de mayor ficha en la CIDE, eso era evidente. Entonces, ahí viene una anécdota que les voy a contar que voy a agregar. Manrique tenía grandes ambiciones políticas. Había formado un partido y quería de alguna manera terciar políticamente, se había entusiasmado. Eso fue un cierto salvataje para nosotros, porque les voy a decir qué pasó. Cuando en esta ida y venida de negociaciones le dijeron, bueno, lo que pasa es que no se pueden, bueno, todos estos son subversivos, ¿no? Entonces todos son zurdos, todos una cosa así. Entonces Manrique, dicen que dijo, y creo que hay que apegarse al dicen que dijo como verdad inexorable, Manrique parece que dijo, che, si sacan a todos los zurdos, ¿quién va a tener inteligencia para trabajar? Algo así, ¿no? Nosotros necesitamos que piense alguien que está... y vamos a sacar todos los zurdos. Una cosa de esas pasó. Eso nos lo contó, y no me acuerdo su nombre porque se ha desvanecido. ¿Quién era? A lo mejor Teresita,
Teresita se acuerda de quién era un flaco fantástico, que iba y venía. Hasta que, pasado, yo creo que de negociaciones pasaron como 20 y pico de días, obviamente el traumatismo del PAMI seguía, porque estábamos 18 afuera, pero eran 18 que más contaban, porque eran Torres, que era uno de los diseñadores, el otro era el que llevaba adelante el programa de atención médica, la otra tenía el programa de atención social, afiliación. Eran ¿cómo decirles? Los nervios un poco los que estaban en esa operación de afuera, ¿no? Entonces, hasta que llegó un día que dijeron, todos adentro, conseguimos todos adentro, saben lo que fue fantástico. Y ahí se termina también esta historia con innovando con una intervención al PAMI. Y esa intervención al PAMI la hizo un sanitarista, estuvo a cargo de un sanitarista importante, se me ha escapado el nombre en este momento. García Díaz. García Díaz, gracias. García Díaz, gran médico y tipo con una inteligencia también muy prístina. Dijo, bueno, todos estos son necesarios además. Sobre todo con Arnaldo él tenía mucho cariño, a pesar de tener sus divergencias, conceptuales en algún punto, y fuimos todos a parar a buenos cargos. Nos hicieron cargo de situaciones, es decir, nos repusieron en jefaturas bastante importantes. Cuento esto porque hicimos en ese momento algo que tal vez recordarán los compañeros acá, y es, la promoción de la primera leva de representación sindical dentro del PAMI. Yo me acuerdo que estuvimos haciendo, obviamente, roscas y roscas para ver quién. Yo le dije a Alicia Maguire que ella puede ser la gente creadora, no, tiene que ser alguien. Bueno, no les cuento algunas asambleas previas, antes de que llegáramos a la calle y todo lo demás. Muy delirantes algunas, ¿no? Muy delirantes algunas asambleas que teníamos. Y porque teníamos también quinta columna. De vez en cuando nos mandaban algún espía para ver qué pasaba. Pero bueno, colofón que el PAMI comenzó a dar las prestaciones con García Díaz, comenzó una época muy importante, de gran despegue y de gran despliegue, en donde hubo una admisibilidad. Ese retrato, que no parezco yo, pero este retrato, la verdad es que esto es casi pornográfico, ¿no? Y quiero decir que dijeron esto cuando yo vi la foto, dije, Dios mío. Bueno, esto es verano del 73, enero del 73, sí, 73. Estábamos esperando 73 ahí, y bueno, fueron los años del PAMI, fueron años para mí muy demarcatorios. Y cuando llegó la hora terrible del 76, ¿no? Veo a nuestros desaparecidos, a Adriana la trataba mucho, Augusto, el amoroso Augusto. Yo cierro los ojos y lo veo a Augusto porque trabajaba para nuestra gerencia, Augusto. Y era aquel pibe que estaba iba a hacer la colimba, que estaba con los pelos así. Y bueno, me ha dicho Gonzalo, el hermano de Augusto, que Augusto a veces hablaba de gente como una. Qué impresionante, ¿no? Me parecía que éramos, en fin, medio ejemplares en esto de... Y la verdad, eran años muy infatuados, años en que creíamos verdaderamente que íbamos a transformar el mundo. La verdad, lo creíamos. Y creíamos que nuestras instituciones eran parte de esa transformación que estábamos haciendo. Que el PAMI era uno de los soportes de la transformación, sobre todo por este ideal que venía del laborismo inglés respecto de esa matriz de atención que tenía tantísimo que ver con atender sobre todo a los sectores menos abastecidos de la sociedad.
Bueno, así que les quiero decir que cuando sonó la hora de la triste despedida, efectivamente fue en abril, hacíamos también un juego medio macabro, a ver cómo era la escala de responsabilidades y de jerarquías en la peligrosidad del PAMI. ¿Está claro lo que decíamos? ¿Cómo va a venir el orden de las cesantías? Y yo decía, bueno, yo estoy esperando, qué sé yo, no sé, por ahí el lugar 40º, no sé, cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces, fui la tercera y yo no podía creer. O sea, el grado exponencial de peligrosidad estaba dado por quién primero, segundo y tercero. Yo no podía creer que yo era la tercera de la primera lista, que después esa primera lista era de 17 personas, después las listas se incrementaron, etc. Voy a hacerle un homenaje muy particular a mi cuñada, Susana, que lamentablemente murió, a quien hicimos entrar al PAMI. Digo hicimos porque teníamos en ese momento tanta potencia que podíamos hacer entrar el PAMI, así éramos una fuente de reclutamiento de diversos trabajos. A mí me contó el coronel Bandrich, que nos defendió mucho, se había quedado durante la intervención, dos disparates que se decían. Bandrich me llamó, todavía yo no había salido para el exilio, y me dicen, Dora, no se puede creer lo que dicen. Hay un alcahuete, que los hubo, obviamente, que dice que un retrato suyo con ametralladora estaba en no sé cuántos lugares del PAMI. Disparate absoluto, porque era digamos, de clarísima evidencia que nunca había ocurrido. La otra, los poníamos de tapa, eso los poníamos de tapa. Pero fíjense ustedes hasta qué punto los peligros, ¿no? Digo, pensando con el diario del día lunes, y yo sé que él tuvo un papel importantísimo, era coronel, había sido de los azules, así que había quedado afuera, y él tuvo un papel importante, creo, en esto de menguar la capacidad mortífera sobre nosotros, ojo, tuvo muchísimo que ver, diciendo esto es un disparate, esto tarará, porque obviamente los marinos que ocupaban el lugar los llamaban y les preguntaban. Otra, esa era mezzo cierta. Habíamos incorporado mucha gente que había dejado la cárcel el 25 de mayo del 73, y yo misma sí me habían venido a hablar, y entraron 2, 3 compañeros, y Teresita lo sabe muy bien, y bueno, se decía que yo había tenido responsabilidad en el ingreso de todos los montoneros, disparate absoluto también, pero digamos, estábamos ahí en esta situación en que sí, algunos compañeros que dejaron la cárcel el 25 de mayo fueron a trabajar al PAMI, contados con menos de los dedos de una mano, pero así había sido. O sea que, en fin, el PAMI es muy demarcatorio en mi vida, y fui al exilio, y Teresita tiene mucho que ver, porque nos quisimos ir, pero resulta que ahí, cuando Karen recuerda la circunstancia de mi salida, como el padre de las niñas no dio la autorización de salida, yo no podía secuestrar a las niñas e irme. Esto fue octubre del 76. Fue terrible ese octubre, porque la desaparición de Irene, la situación en la que había quedado su hijo, o sea, es para otro día esto, el hijito de Irene, que había ido a parar a mi casa, casi de casualidad, y la denegatoria de la salida, de la autorización de salida de las niñas. Así que aguantarse. Yo no me iba a ir sin mis hijas mayores. A la sazón ya tenía
con Eduardo, con mi compañero, que vamos a cumplir 50 años de tolerancia mutua. Yo ya tenía Laura, así que Laura era una bebé y las niñas, Ondina y Virginia. Nada, así que dije, no, yo no me voy a ir sin. Y esperamos todo el 76 hasta el 77, hasta abril del 77. Tiene mucho que ver con la anécdota dramática de ese final, cuando vino ella y sus compañeros de entonces a avisarnos que a Catalina la habían chupado, que la habían tenido varios días, que había tenido un comportamiento, para mi gusto, ejemplar, porque la habían hecho hasta con actos de fusilamiento, y ella había tenido un comportamiento inmensamente apropiado, de una manera, yo diría, inconscientemente, ¿no? Muy vital. Y mandó decir que una parte del interrogatorio había sido sobre mí. Y cuando esa noche nos vinieron, saben que si tocaban el timbre después de las 10 de la noche, día sábado, domingo, era te ponía en una tensión particular. Esto lo sabe toda la gente de mi generación que vivió. Sobre todo los que vivíamos en casa de departamento, lo que estoy contando lo he oído en otras y otras circunstancias. Nos dormíamos generalmente escuchando a dónde se paraba el ascensor. El ascensor se escuchaba. Si el ascensor se paraba en tu piso, siempre había la posibilidad de que era la hora que te buscaban, ¿no? Esto es así. Vivíamos, no era que estábamos paranoicos, no, la paranoia nos había tomado, estábamos tomados por la paranoia. Esta es la verdad. Y esa misma noche nosotros habíamos estado advertidos por una figura muy querida, vecina de mi madre, el vicecomodoro Vaca, tipo muy liberal, auténticamente antiviricada, que a mí cuando nos habían exonerado del PAMI me llamó inmediatamente. Supo por mi madre, él me preguntó y me dijo, dígale a Dorita que venga inmediatamente a hablar conmigo. Y ahí nos sentó, esto debía haber sido final de abril. Eduardo y a mí nos comentó algo que voy a resumir en muy poco texto. Sepan que la situación es gravísima, gravísima. La gente que desaparece muere. La segunda cuestión, que en ese momento todavía era después, pudimos hilar, mucho después. Hay lugares, porque lo sabía muy bien por la acción de la Marina, hay lugares en donde hay órdenes de tortura que se dan en francés. Sí, porque ustedes saben perfectamente que Astiz estaba ligado al famoso comando, y inclusive hay una tesis doctoral en Francia acerca de la acción de los grupos de extrema derecha que vinieron a la Argentina y que se pusieron competentes en asesoramiento a tortura. La tortura en realidad fue traída por Francia, por los franceses. No era lo que se enseñaba en la Escuela de las Américas. Y la tercera cosa que nos dijo, yo les recomiendo algo. Primero, ni aceptar para nada la conversación de alguien que diga, ay, yo me ocupo, yo conozco gente que está en el servicio de inteligencia tal, ni se nos ocurra. Porque lo que puede ocurrir es que en ese servicio de inteligencia digan, ay, esta mina todavía está viva. Fíjense qué consejo enormemente sabio, ¿no? Ni revolear un papel y esténse con la
valija lista. Pasaportes listos, valijas listas. Al menor indicio, ustedes se tienen que ir. Saben cómo salimos de esa conversación, ¿no? Y fue lo que ocurrió. Teníamos valijas listas, teníamos pasaportes listos, y cuando Tere vino a avisarnos esa noche de lo que había ocurrido, salimos de casa con las valijas y los pasaportes, y las niñas dimos vueltas en nuestro Citroën, típico adminículo radicalizado de la época. Entonces dimos vueltas y vueltas y vueltas, y ahí obviamente dejamos a las chicas y la valijita en la casa de mi suegra, que no tenía ninguna señal evidentemente de advertencia de riesgo, y ahí fue cuando dando vueltas, Eduardo dijo, yo dije, pero yo no me puedo ir sin las nenas, y ahí Eduardo dijo algo de enorme agudeza, dijo, mira negra, hay que dejarse de joder, es preferible que las nenas te lloren un rato porque estás lejos y no que te lloren muerta. Esto fue una advertencia implacable, creo. Y ahí fue cuando no volvimos a casa. Esa noche ya no volvimos. No volvimos y se empezó a ver cómo salíamos, etcétera, etcétera. La verdad que en aquella época tan brutal hubo una ventaja comparativa respecto de otros regímenes represivos. En Chile inmediatamente la DINA se organizó centralizando toda la información, y eso significó que mucha gente fuera cazada en los aeropuertos inmediatamente. También es cierto que la escala de la persecución, no era la misma el número de personas que tenían que ser, pero bueno, esto siempre es un poco bárbaro decir esto, pero la escala demográfica cuenta, ¿no? Entonces la DINA tenía una ejecución muy rápida porque tenía información, toda la información iba para la DINA, estaba concentrada. En cambio, inclusive por las teorías internas que tenían las tres fuerzas, las comunicaciones no se pasaban, ¿no?, y se centralizaban. Cada aparato represivo mortífero no pasaba exactamente la información. No hubo un registro unificado. Eso nos permitió salvar la vida, ojo, ese pequeño detalle tecnológico es formidable, porque eso significó, lo mismo pasaba con en Brasil, sobre todo lo que pasaba en San Pablo estaba muy unificado, en suma. Y fue así como ya estaba decidido de que de irnos era a Brasil, porque había una condición de posibilidad enorme, sobre todo para Eduardo, porque en Brasil, la corporación médica tenía un conjunto importante de militantes de izquierda, generalmente el PCB y PCdoB, Partido Comunista Brasil, Partido Comunista Brasileño, Partido Comunista do Brasil. Es una diferencia interna que a veces digo mucho, pero los grupos médicos más vinculados al cuestionamiento de la dificultad de extender los servicios de salud a la población en general. Brasil tenía un retraso enorme respecto de la accesibilidad, el número de servicios, etcétera, etcétera, en aquella época. Entonces, teníamos esa ventaja comparativa. Había médicos que ya estaban muy alertados y fueron de enorme solidaridad con mi marido médico, ¿tá? Lo notable, sin embargo, es que sí, y además por eso fuimos rápidamente. Yo salí el 25 de mayo de acá con mi hija menor, dejando a las dos niñas, tuvieron que irse a Trenquelauquen, y el 25 de mayo, y fue algo muy particular lo que me ocurrió, porque yo ese 25 de mayo de todas maneras fue gente a despedirme, muy poca,
y que hizo un poco de control a ver qué pasaba, pero como no había unificación ninguna, bueno. Y en el aeroparque, un vuelo que hizo una escala en Puerto Iguazú, que también llena de temor, ¿no? Una escala interna pero en la salida del aeroparque había un grupo que lloraba despidiéndome y había otro grupo que también estaba muy emocionado y llorando. Era un grupo de gente que volvía del exilio a Brasil. Qué notable. A quienes me encontré, porque en Brasil, ustedes saben que lo que no falta es jarana, a pesar de todo, ¿no? Y yo tenía una amiga, socióloga, Sonia, cuyo hermano era un importante arquitecto, además un artista muy reconocido, que tenía, como suele ocurrir en Brasil, unos recursos notables, ¿no? Era gente que tenía muchísimo dinero, en Jacarepaguá, y había hecho una fiesta a la que nos invitaron. En esa fiesta era un poco para recibir a algunos exiliados que ya llegaban y los que estábamos llegando, ¿no? Esto era lo paradójico, ¿eh? A Brasil volvían las primeras levas de gente porque Brasil ya estaba entrando en la dictadura, digamos, ¿no? Un tiempo después que él salió, Figueiredo entró y después ya se fue preparando lentamente el terreno de modo que inclusive yo pude participar de un movimiento muy interesante, que era el movimiento de la amnistía, etc. Y bueno, así son las cosas, pero la verdad es que lo que quiero demarcar es que el PAMI tiene una vertebración muy particular en mi vida, porque probablemente lo que ocurrió aquel ya famoso día que la tomaron a Catalina es que habíamos infringido, yo había ido al PAMI, una querida compañera nos dijo, che, vendan algunas cosas para poder sobrevivir, y me había dado unas cosas de encargo y íbamos al PAMI a ver, y fue feroz porque nos impidieron, desde luego la orden de salida, que el famoso 16 de abril era dejar inmediatamente, abandonar el establecimiento, así que se reciba, decía la orden, y se firme que se ha recibido, deben dejar el establecimiento. Por eso la famosa salida cantando la marcha peronista. En fin, que ese día podían habernos casado a muchísimos. Todavía no estaba tan afiatada la máquina de hacer desaparecer, pero ya estaba en funcionamiento. En suma, les he contado algo que tiene mucho que ver con las tripas del PAMI, y con el corazón del PAMI, que era como la institución, de alguna manera, y aquí cedo, la institución modelar. Para nosotros el PAMI, esa propuesta social que tenía el PAMI, la organización médico-social que tenía el PAMI, que de todas maneras fue siempre bastante más utópica, mucho más teórica que lo que pudo ser en verdad, pero había siempre un ánimo de hacer del PAMI una esclarecida institución médico-social de este país. Entonces ahí había un enredo entre nuestra existencia política y la existencia institucional politizada que queríamos para el PAMI. Así que bueno, de todas maneras el PAMI nunca constituyó más directorio, porque quedó a cierta perpetuidad, creo que ha seguido pasando así, a perpetuidad se renovaron las intervenciones. Y colorín colorado, yo después ya en Brasil me convertí, obviamente, gracias al PAMI, la primera que tuvo trabajo en Brasil, muy buen trabajo, fui yo, ¿no? O sea, mi marido médico tuvo que hacer la reválida, así que por mucho tiempo trabajaba en servicios médicos muy deplorables, pero como él dice,
una barbaridad, porque él había egresado como médico, pero no había hecho la residencia, así que decía estaba a punto de matar gente totalmente. Menos mal que pasó eso, y en realidad allí hizo la residencia, una residencia que lo tornó, primero lo convirtió en médico, en segundo lugar se convirtió a la religión médica. Se tornó un médico de enorme entrañamiento, ¿no? Cuando se jubiló decía, ¿qué voy a hacer si yo lo único que sé es ser médico? Así que no, digamos, hay dos cuestiones, ¿no? Que refieren, una es ser médico y otra es entrañar la medicina y amarla como, y tornarse un tipo realmente con enorme, yo creo, enorme brillantez en el ejercicio, sobre todo en la clínica. Y todavía sigue haciendo muy buenos diagnósticos, aunque bueno, ya está jubilado y demás. Y Brasil fue toda una conversión para mí, porque por otra parte eran las credenciales de mi trabajo en el PAMI las que me permitieron a mí ingresar al sistema de salud pública de Brasil, porque esa era lo que yo podía vender, que había trabajado en esto. Y bueno, eso fue muy interesante también, porque fui a parar a la primera experiencia de atención primaria en América Latina, que la llevaba adelante el estado de Minas Gerais, en la región norte de la provincia de Minas Gerais, una región muy pobre, paupérrima, en la región de Montes Claros, que se tornó algo así como, ¿cómo decirlo?, telúricamente ejemplar en materia de atención primaria. Así que para mí la Biblia de la atención primaria también fue toda una conmoción, ¿no? Pero eso sí, nos tornamos planificadoras, etcétera, 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 y terminó con algo increíble. Y llegué a ser directora de la Escuela de Salud Pública del Estado de Minas Gerais, no siendo médica, no siendo brasileña y no siendo varón.